¡Hey! ¿Qué pasa, curiosetes? El vídeo de hoy va a ser uno bastante distinto. Y es que quiero hablaros de un tema del que me he dado cuenta recientemente, así que mientras cocino el siguiente vídeo de curiosidades curiosas, os dejo esta opinión por aquí y hacéis con ella lo que os dé la gana. Y es que hay una franquicia de PlayStation que creo que no se está aprovechando nada bien. Algunos me vais a llamar loco, otros pensaréis que soy un imbécil. Nada nuevo bajo el sol, la verdad. Y algunos me vais a tachar de pesado. Pero creo sin ninguna duda que la franquicia de Ratchet & Clank está muy desaprovechada. ¿Cómo? ¿Que me estoy quejando de que una saga que tiene 14 juegos en consolas, 2 en teléfonos móviles, un cómic de 6 capítulos y una película en más de 20 años está desaprovechada, mientras que hay otras como Sly que en 20 años solo tienen 4 juegos? Mirad, sé que parece una locura y una ida de olla, pero dejadme que dé mis argumentos y luego lo discutimos en los comentarios, ¿vale? Ratchet & Clank tiene el potencial de sobra para ser la cara y mascota de PlayStation, aunque creo que Astrobot ya ha cubierto ese palo, y oye, cero pegas le pongo, ese robotito es encantador. Pero cuanto más rejuego la saga clásica del Lombax, más me doy cuenta del potencial tan brutal que tiene, y más spin-offs se me ocurren que se podrían sacar de ella. Por ejemplo, vamos a lo sobreseguro, un juego del Capitán Qwark. En Ratchet & Clank 3 pudimos, por primera vez, controlar a este personaje en una suerte de juego de plataformas 2D con toques de Mega Man. En Clan Agente Secreto hubo secciones donde también pudimos controlarlo, y en Todos para Uno y Q-Force también fue un personaje jugable, pero nunca tuvimos un juego en el que este fuera el protagonista total, y creo que Qwark, de todos los personajes secundarios que hay, tiene la capacidad y personalidad suficiente para protagonizar un juego. Teniendo en cuenta el poco lore que tenemos de Qwark, el carisma que este derrocha y lo payasete que puede ser a veces, podríamos tener un juego basado en la leyenda de cómo se convirtió en un héroe y relatarnos una historia donde veamos el inicio de su carrera, el cómo derrotó a Nefarious y terminar la historia con su alianza con Drake. Incluso, si seguimos soñando, el juego podría acabar con la pelea final entre él y Ratchet del primer juego, pero esto ya sería demasiado ambicioso, creo yo. En cuanto a gameplay, veo dos opciones muy viables: seguir el estilo scroll lateral de los videocómics, pero mejorándolo y añadiendo un par de movimientos extra, lo cual conseguiría que este tuviera una jugabilidad única dentro de la saga, y que sería algo más barato de hacer. Además, si nos ponemos, incluso podría tener elementos de Metroidvania, mirando muy de cerca al Prince of Persia de Lost Crown. La otra opción que se me ocurre sería la de seguir con el estilo shooter 3D característico de la saga, que no lo vería mal, la verdad, aunque para diferenciarlo un poco de los juegos de Ratchet, podríamos ponerle a Qwark más secciones de puzzles, enfocarlo más en el combate cuerpo a cuerpo o basarlo todo en un solo planeta. Es que, ya os digo, de Qwark se podría sacar un juego bastante interesante, incluso una franquicia aparte, como Donkey Kong de Mario. Imaginaos el título: Capitán Qwark, una aventura quarkástica. Es que hasta en inglés es potente. Captain Qwark, a Quarktastic Adventure. ¿Lo veis? Mola. Y no es el único, porque aparte del claro pequeño spin-off que podríamos sacar de Rivet, y que seguro está en la mente de algún integrante de Insomniac, hay otro personaje que podría protagonizar un spin-off y que creo que sería muy interesante, y este es nada más y nada menos que Kaidan, el padre de Ratchet. Bueno, en verdad tanto Kaidan como Alistair me valdrían, y es que creo que un juego basado en el pasado de Alistair, donde vemos cómo Kaidan se une a la guardia pretoriana de los Lombax y ver cómo estos dos combaten, luchan juntos mientras suben de rango, y todo acaba con la muerte de Kaidan por las garras de Tachyon, sería una historia bastante atrayente, y que seguro que se le puede sacar mucho jugo. De jugabilidad lo tengo claro, un enfoque hack and slash donde controlar a Kaidan o a Azimuth sea muy distinto, pues ambos tienen ya de por sí unas omnillaves bastante distintas. La jugabilidad de Kaidan podría ser una similar a la de Ratchet, pero con más combos con la llave y habilidades extra, mientras que Alistair podría tener ataques basados en los que vimos en su lucha de jefe en Atrapados en el Tiempo. En serio, creo que un juego bien planteado de estos dos podría dar bastante jugo. Imaginaos el título: Omnillaves al poder, la guerra de los Lombax, por ejemplo. Pero, obvio, no todo tiene por qué estar enfocado en la historia, pues de esta franquicia se pueden sacar otro tipo de juegos, como por ejemplo el de carreras. Si Gladiator fue un juegazo, imaginaos uno así pero enfocado en las carreras, algo rollo Jack X pero no solo centrado en coches. En la saga tenemos las hovermotos, las hoverboards, y en el 3 íbamos a tener un coche, ya por tradición lo llamaría un hovercoche, aunque existe el Puma, así que el caso es que un juego de carreras, ambientado en esta saga lo Mario Kart, pero con variantes como carreras de motos o incluso de naves, como ya vimos en el 2, creo que sería bastante interesante. Además, podríamos meter a modo de cameos a más personajes de otros juegos, como Jack, Sly, Kratos, Nathan Drake o incluso Aloy, que tanto le gusta a los de Sony. Ya os digo que la saga
preparada de sobra para meter a personajes al volante. Se me ocurren fácil 20. Ratchet, Clank, Quark, Rivet, Kid, el fontanero, Gary, un robot de la Guardia Galáctica, Nefarious, Lawrence, Alistair Azimuth, Tolwyn, Kron, Zephyr, Skid, Al, Helga, el emperador Nefarious, Verdin y Merc. Es que hasta podríamos ver a viejas caras como Sasha, Angela, el hermano de Al, que ya nadie recuerda, Fitwitcher. Súmale que se le podría añadir el componente online y ya con eso, y sacarlo en PC día 1, creo que tendríamos un juego bastante decente y además creo que sería un éxito. En su momento, como estáis viendo en este tweet, pensé que un juego así podría llamarse PlayStation Speed Forces, pero si es un spin-off de Ratchet & Clank, a lo mejor algo como Ratchet & Clank a todo cohete podría molar. En inglés sería Ratchet & Clank Fast and Turbious y en latino Rápido y Turbioso. Me van a funar por esto. Hasta un party game basado en Mario Party le pegaría a esta saga. Total, existe Q-Force, ya con eso creo que todo puede valer para Insomniac. Y es que aquí podríamos tener a 101 personajes, que si los matones de gorilas a pilas, el jefe, un tiranoide, los pollos del 2... No quiero repetirme porque volvería a nombrar a los de antes, pero es que podría ser muy viable y no haría falta llamarlo nada raro, solo Ratchet & Clank Galaxy Party, por ejemplo. Yo creo que ese título puede estar bien, si es que lo tienes hecho. Luego, hablando por Twitter, se me ocurrió que podría hacerse hasta un juego de gestión de naves y recursos con Sasha de protagonista. El típico juego estilo Age of Empire, pero de naves y con ella como prota, por ser la alcaldesa de Metrópolis. Incluso un Tower Defense defendiendo esta mítica ciudad de oleadas enemigas, pero bien hecho, no como Q-Force, donde lo normal es que tú posiciones tus robots de la Guardia Galáctica, y también haya nuevos tipos de robots, torretas, nuevos enemigos, e incluso que puedes llamar a héroes como Quark, Ratchet, o se me ocurre que hasta haya cartas y que una de ellas sea el dimensionador, y al usarla te pueda aparecer un héroe de PlayStation de otro juego. ¿Os imagináis? ¡Buah! Pensadlo. Sasha Faironis, You Will Not Come. No se me ocurría un título mejor, ¿vale? También se me ocurre otro más con mi querida Angela de protagonista. La pobre está tan desaprovechada, pero tiene un lore tan interesante que me da pena que no se use. No recuerdo si esto lo vi en un vídeo de Sir Gary, puede ser, no lo sé, Sir Gary un saludo, pero me suena que había una teoría, o se decía que Angela estaba viajando entre dimensiones junto a Max Apogee, o algo así. Pues imaginaos un juego donde se explore todo eso, que veamos cómo Angela desapareció del mapa, se explique que es una Lombax y que desapareció entre los eventos de Gladiator, y que a partir de ahí se diga que Ratchet es el último Lombax, porque se desconoce dónde está el paradero de Angela Cross, lo cual cubriría un grandísimo hueco argumental dentro de la saga. Y lo de la cola se puede explicar fácil, que haya un diálogo que indique que la tiene escondida en el pantalón y que por culpa de eso la gente cree que las Lombax hembras no tienen cola. Ya está, con eso solucionas años de debate de si es o no una Lombax. Además, no rompes el canon ni te cargas esa referencia en la radio de Atrapados en el Tiempo. La estructura de juego la tengo visualizada, que sea al estilo de Jak 2, es decir, un semimundo abierto con conducción de vehículos. Es más, recordemos que Angela tiene una hoverboard que podría utilizarse como la turbotabla de Jak, y además tiene su disfraz, que vimos que seguía usando en Ratchet 3, así que podríamos ponerle parte de sigilo o usar ese mismo disfraz como lo hacían en Sly 3 para infiltrarse en algunas zonas. De hecho, un juego de sigilo de Angela estaría muy chulo, aunque con lo patosa que es... Matadle. Sus casas. Lo siento. No te pasará esto. Hola, sí, yo. No. Dios. Sí, necesito 2 contenedores más de ácido sulfúrico. Mejor que sean 5 contenedores y 4 de hidrógeno líquido. Y quiero que me lo envíen en 3 segundos. 1, 2... ¿Quién es? ¡Miau! Un momento. ¿Qué haces aquí? Bueno, igualmente podría estar bien. Solo imaginad Angela Cross The Never Spoken Story, que en español sería Angela Cross La historia no contada. Hay más y más juegos que se me ocurren y se me ocurrirán con el tiempo. Está mal que lo diga, pero la verdad es que soy un tío muy creativo, pero no tengo la capacidad para hacer este tipo de juegos. De hecho, me encantaría aprender programación y diseño de videojuegos para hacer yo mismo estos fangames, pero no hay dinero. Además, el juego que menciono de Angela, por ejemplo, podría ser un mod perfectamente del Jak 2 de Open Goal, pero no sé hacer mods. Igual que el juego de Sasha, que podría ser uno del Plantas contra Zombies o del StarCraft, pero lo dicho, no tengo la capacidad de hacer mods ni el tiempo
tiempo ni el dinero para aprender este tipo de cosas. Solo sé actuar con la voz y editar. Si alguien ve este vídeo y le gusta alguna de estas ideas, por favor, adelante, porque me encantaría que se hicieran realidad. En serio. Pero bueno, estos son solo ideas mías que me encantaría que se materializaran en algún momento, pero que por cuestiones de la vida, pues no se puede. En fin, con esto me despido. Muchas gracias por ver el vídeo, gracias a los miembros del canal, sobre todo a Nasu, y gracias a ti, querido espectador, por ver este vídeo. Nos vemos la semana que viene, o la siguiente. Chao.